de la materia Sociología Urbana, en el cual vamos a abordar la mirada de los sociólogos clásicos sobre la ciudad, específicamente la perspectiva de Emil Durkheim, de Max Weber y de Ferdinand Tönnies. El método que vamos a utilizar en la clase de hoy va a ser exactamente el mismo que utilizamos en la clase pasada, de forma tal que lo que voy a hacer es presentarles un breve resumen de las ideas principales de cada uno de los autores. Finalizado cada uno de los bloques, vamos a abrir un espacio de preguntas, de consultas, de reflexiones, para debatir sobre los principales conceptos que trabaja cada uno de los sociólogos. Y finalizado esa presentación, tengo un par de videos para mostrarles que creo que son interesantes porque complementan un poco la información que yo les pasé en su momento en las filminas. Así que si les parece, lo que vamos a hacer ahora es compartir el resumen . Y bueno, respecto a los sociólogos clásicos, como dijimos oportunamente, no se dedicaron a estudiar específicamente los problemas sociales urbanos, sino que estaban consustanciados con estudiar las profundas transformaciones que se estaban registrando en la sociedad de su época, las transformaciones sociales. Pero dado que muchas de estas transformaciones eran de naturaleza urbana, necesariamente tenían que recurrir a analizar la realidad de las ciudades, ¿no? Y respecto a... me corrió esto, a ver. Y respecto al primer autor que nos convoca el día de la fecha, Emil Durkheim, podemos decir que es considerado por muchos como el padre de la sociología, ¿sí? Junto con Augusto Comte, y fue el creador, diríamos, de una de las publicaciones científicas más prestigiosas en el campo de la sociología, que es los Anales de Sociología, ¿sí? Emil Durkheim era un sociólogo de naturaleza empirista, ¿sí? Porque intentaba explicar los fenómenos sociales a partir de la identificación de variables observables, ¿sí? Que digamos, de alguna forma permitieran explicar ese fenómeno a lo largo del tiempo. Y era un sociólogo positivista, ¿sí? En tanto y en cuanto que creía en el progreso social de la humanidad, ¿sí? A partir del uso de la razón y de la ciencia. Durkheim, a diferencia de Karl Marx, no era un revolucionario, sino que era más bien un reformista, ¿sí? Creía que era necesario modificar las instituciones sociales de la época para garantizar, diríamos, derechos a la clase proletaria, y va a estudiar a lo largo de su vida las disfuncionalidades, ¿sí? Que presentaba el sistema capitalista con el propósito de diseñar, si se quiere, marcos institucionales que de alguna forma contemplaran estas disfuncionalidades y las corrigieran. De la obra de Emil Durkheim, nosotros vamos a rescatar ciertos conceptos que son de suma utilidad para los cursos introductorios de sociología y para la sociología urbana en particular. Y estos conceptos básicamente son 5, digamos. El hecho social, ¿sí? La noción de morfología social, el concepto de la división del trabajo social, la idea o noción de solidaridad mecánica, ¿sí? Y la idea o noción de solidaridad orgánica, ¿sí? Durkheim va a definir al hecho social como fenómenos colectivos, materiales e inmateriales, que son autónomos de la voluntad de los individuos y condicionan sus conductas. Es decir, son fenómenos que tienen una entidad ontológica diferente de las conductas individuales y las condicionan. De forma tal que el hecho social
sería el objeto de estudio de la sociología, y podríamos decir que el hecho social son las estructuras sociales que condicionan el accionar individual, ¿sí? Como por ejemplo las instituciones sociales que oportunamente vimos la clase pasada, es decir, la familia, ¿sí? La escuela, el mercado de trabajo, que de alguna forma restringen los hábitos individuales o los comportamientos individuales. Luego el autor menciona la idea o noción de morfología social, que para él constituye una metodología para el estudio del individuo, ¿sí? Y de la estructura social que lo contiene. Para Durkheim, el estudio del individuo y de las estructuras sociales que lo contienen deben hacerse necesariamente en el marco del espacio físico que ese individuo habita. De forma tal que el individuo no solamente estaría restringido por las instituciones sociales o lo que él llama las estructuras sociales, sino también por el espacio físico en su dimensión, su completa dimensión, diríamos. De forma tal que el comportamiento individual estaría, como decíamos anteriormente, restringido por las estructuras sociales y por el hábitat en el cual el individuo se desenvuelve. Las nociones entonces de hecho social, ¿sí? Y de morfología social sirven para explicar el objeto de estudio de la sociología y también el objeto de estudio de la sociología urbana. Con posterioridad, el autor va a desarrollar otros tres conceptos, ¿sí? Que son de suma importancia para entender el tránsito de una sociedad tradicional o agraria a una sociedad industrial o urbana, ¿sí? El primero de los conceptos es la división del trabajo social, ¿sí? Que constituye un fenómeno propio de las sociedades que tienden a complejizarse. En este tipo de sociedades, los individuos se van a especializar en la realización de una actividad en concreto, van a percibir un ingreso por ella y luego van a comprar los bienes y servicios que necesitan para su subsistencia del resto de los individuos a través de la institución social mercado. En sociedades simples, por ejemplo, una sociedad integrada por un solo individuo, este fenómeno no puede ocurrir porque el mismo tiene que abastecerse de todo lo necesario para la vida. Para Durkheim, la división del trabajo social es positiva porque genera complementariedad e interdependencia entre los individuos. La división del trabajo genera múltiples oficios y ocupaciones, facilita que las personas desarrollen ciertas competencias y habilidades que los hacen únicos, y permite generar más riqueza, en tanto y en cuanto un individuo que se especializa se vuelve mucho más productivo y eficiente en la tarea que realiza. La división social del trabajo es un elemento que estará presente en todas las sociedades que tienden a complejizarse y que buscan pasar, como decíamos anteriormente, de una fase agraria, ¿sí? A una fase de desarrollo industrial. Complejización, entonces, y división social del trabajo son dos procesos que van a ir de la mano desde la óptica de Durkheim, siendo para el autor la ciudad un tipo de organización social superior al campo. Ahora, dice Durkheim, para que una sociedad logre el tránsito, ¿sí? De una fase agraria a una fase industrial, va a ser prerequisito que se condense, es decir, que aumente la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Va a ser la condensación social de habitantes en un espacio reducido, lo que va a permitir la interacción social entre los individuos y lo que va a facilitar a posteriori que surja la división social del trabajo. Desde esta óptica, entonces, no existe posibilidad de división social del trabajo si la sociedad está dispersa en el territorio, porque se dificulta la comunicación y la interacción social. Entonces podríamos decir que para pasar de un modo de organización social tradicional, ¿sí? A un modo de organización social más complejo o de carácter industrial, el primer fenómeno que tiene que ocurrir es la condensación social, es decir, el aumento de la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. La idea es que una mayor densidad poblacional va a facilitar los vínculos y la interacción entre los distintos individuos, y a partir de esos vínculos y de esos procesos de interacción van a surgir naturalmente situaciones de especialización productiva, de especialización funcional.
¿sí? De forma tal que un individuo se va a especializar en aquella actividad que desarrolla de modo más eficiente, la va a comercializar en el mercado, va a obtener un ingreso, ¿sí? Y con ese ingreso va a comprar los bienes y servicios necesarios al resto de los individuos para poder garantizarse su subsistencia. De forma tal que va a ser necesario, diríamos, para poder pasar de sociedades tradicionales o agrarias a sociedades modernas o industriales, esta situación de la división social del trabajo. A posteriori, para explicar el comportamiento en las ciudades y en las áreas rurales, Durkheim va a desarrollar las nociones de solidaridad mecánica y de solidaridad orgánica, ¿sí? Que figuran como una suerte de antítesis, ¿no? La solidaridad mecánica va a ser un fenómeno propio de las hordas o de la tribu, ¿sí? En las cuales hay una poca división social del trabajo. Debido a que existe poca división social del trabajo en los clanes, las hordas o las tribus, los individuos tienden a ser semejantes entre sí, ¿sí? A cumplir las mismas funciones. Esto provoca que no existan situaciones de jerarquía o de estatus a nivel social, de forma tal que la conciencia colectiva, ¿sí? Se impone a la conciencia individual, ¿sí? De este modo, el accionario individual va a tener como fin último garantizar la supervivencia del grupo por sobre lograr el bienestar particular. En el marco de sociedades de estas características, el individuo que tiene un comportamiento anómalo va a ser eliminado porque con su accionar pone en riesgo la supervivencia del grupo, ¿sí? De forma tal que las leyes, ¿sí? Que emanan de este tipo de sociedades van a ser leyes de carácter represivo, ¿sí? Que buscan eliminar de cuajo, digamos, el problema existente en el grupo, ¿sí? Para garantizar su supervivencia. Como contraposición, diríamos, a la idea o noción de solidaridad mecánica, aparece en la literatura científica de Durkheim la noción de solidaridad orgánica, ¿sí? Que es propia de sociedades más complejas, donde hay mayor división social del trabajo, ¿sí? En el marco de sociedades más complejas, donde hay mayor división social del trabajo, los individuos, como decíamos, desarrollan competencias y habilidades que son únicas, de forma tal que crecen las diferencias. Sí, que en el marco de las diferencias surgen situaciones de jerarquía y de estatus, de forma tal que se comienza a remunerar de forma más alta las actividades intelectuales por sobre las actividades físicas y demás. Esto lleva a que crezca la conciencia individual por sobre la conciencia colectiva. Si cada uno de los individuos resulta consciente de las particularidades específicas que posee, de sus capacidades, ¿sí? Y que lo diferencian del resto. De este modo, el accionar individual tiene como primer fin el progreso personal, ¿sí? Y luego el de la sociedad en el marco de estas sociedades complejas, ¿sí? De forma tal que se dice que la solidaridad orgánica en el marco de estas sociedades complejas ayuda a liberar toda la potencialidad de la sociedad, en tanto y en cuanto cada individuo se especializa, ¿sí? En aquella actividad que domina con mayor exactitud, ¿sí? Con lo cual ayuda a potenciar todas las capacidades de esa sociedad y en última instancia generar más riqueza. En el contexto de sociedades complejas, el individuo que tiene un comportamiento anómalo va a ser reeducado, ¿sí? No va a ser eliminado como en las sociedades tradicionales, sino que va a ser reeducado, porque se supone que tiene ciertas competencias, ciertas habilidades que son únicas y que se requieren para que el organismo social funcione adecuadamente, ¿sí? De forma tal que las leyes que se imponen en el contexto de las sociedades complejas van a ser leyes que buscan resocializar. Como puede observarse, para Durkheim, la sociedad industrial es una suerte de organismo social en donde las clases sociales son órganos que tienen funciones específicas. Cada clase social, los obreros, los empresarios, los intelectuales, van a ser necesarias para darle vida al órgano y estas son interdependientes entre sí. Esto supone que las clases sociales no pueden abolirse, como planteaba Marx, sino que deben sostenerse para que el organismo funcione. De hecho,
deben de alguna forma potenciarse para incentivar una mayor generación de riqueza, ¿sí? Como mencionaba anteriormente. Quien debe garantizar que cada órgano funcione como corresponde, de modo tal que el organismo tenga vida, crezca y se desarrolle, va a ser el Estado, ¿sí? A través de normas y leyes. El Estado va a funcionar como un garante de la armonía social y va a ser el encargado de arbitrar los conflictos que puedan suceder entre las distintas clases sociales, ¿sí? En este sentido, la perspectiva que tiene Durkheim del Estado es completamente opuesta a la perspectiva de Marx, que veía al Estado como un instrumento de dominación de la clase burguesa sobre la clase proletaria. Bien, entonces a modo de síntesis podríamos decir que Emil Durkheim plantea dos modelos de sociedad, un modelo de sociedad tradicional y un modelo de sociedad moderna, cada uno con distintas características, ¿sí? De forma tal que la sociedad tradicional se caracteriza por la baja condensación social, es decir, por la presencia de pocos habitantes por kilómetro cuadrado. El hecho de que existan pocos habitantes por kilómetro cuadrado genera poca interacción social entre los individuos. Eso lleva necesariamente a una baja división social del trabajo, lo cual termina generando una predominancia de la solidaridad mecánica por sobre la solidaridad orgánica. Motivo de la baja división social del trabajo, en la sociedad tradicional, los individuos van a ser todos semejantes, ¿sí? Van a ser prácticamente homogéneos, de forma tal que existe una ausencia de jerarquías, no va a haber clases sociales y va a existir una ausencia de interdependencia, ¿sí? O de complementariedades entre los individuos que conforman esta sociedad tradicional. Las leyes que se aplican en el contexto de las sociedades tradicionales, como vimos anteriormente, van a ser leyes represivas que eliminan a los individuos que tienen comportamientos anómalos por poner en riesgo, digamos, las normas y pautas de conducta fundamentales que rigen la vida en esa sociedad. Y las sociedades tradicionales son eminentemente agrarias o rurales. Y en contraposición a la sociedad tradicional aparece la figura de la sociedad moderna, ¿sí? Que se va a caracterizar por la alta condensación social, es decir, por la presencia de muchos habitantes por kilómetro cuadrado. La presencia de muchos habitantes por kilómetro cuadrado favorece la interacción social, el desarrollo de vínculos entre los individuos. Motivo del desarrollo de vínculos entre los individuos va a surgir una elevada especialización funcional, una elevada especialización productiva. Esto va a implicar una predominancia de la solidaridad orgánica por sobre la solidaridad mecánica, de forma tal que se va a terminar constituyendo una sociedad de diferentes, ¿sí? Con presencia de jerarquías y de estatus. Se van a conformar clases sociales y van a surgir situaciones de interdependencia o de complementariedad entre los individuos que conforman esa sociedad. Digamos, cada uno de los individuos requiere de los otros para que la vida en sociedad funcione. Las leyes que van a surgir en el contexto de las sociedades modernas van a ser leyes que buscan resocializar al individuo, en tanto y en cuando se supone que cada individuo, como dijimos anteriormente, tiene ciertas competencias o habilidades que lo hacen único y que son requeridas para que este organismo social funcione. Las sociedades modernas, como dijimos también anteriormente, son mayoritariamente de tipo industriales. Bien. Hasta aquí entonces las ideas de Emil Durkheim. ¿Alguna duda respecto a estas ideas generales? ¿Hay algún concepto, alguna noción que no se entiende, que es necesario trabajar más en profundidad? Yo tengo una duda. Estoy algo perdido con el contexto de este pensador y su análisis. ¿Podrías comentarnos algo sobre eso, profe? Bueno, Durkheim, digamos, escribe en el siglo XIX, ¿sí? En el contexto de que hablábamos de la clase pasada, que es el contexto de la revolución industrial y de
una situación de profundas transformaciones sociales que se estaban gestando en Europa, ¿sí? Y en ese marco él está intentando interpretar la sociedad de su época. Fundamentalmente Durkheim era de origen francés, ¿sí? En ese momento en Francia estaban ocurriendo importantes transformaciones políticas y sociales, en parte por la revolución industrial, pero también por cambios en la forma de gobierno, ¿sí? En el año 1848 una revolución muy importante en Europa, y Durkheim estaba viendo profundos enfrentamientos sociales, ¿sí? Que derivaban en situaciones de crisis recurrentes del sistema político, del sistema económico y del sistema social, ¿sí? Entonces, Durkheim está intentando analizar esa situación, ¿sí? Y él considera que esa crisis es producto de la mutación de la sociedad, desde una sociedad tradicional o feudal, ¿sí? Hacia una sociedad de naturaleza industrial, ¿sí? Y debido a que la sociedad está mutando, ¿sí? Y que está pasando de un modelo de sociedad donde priman solidaridades mecánicas hacia un modelo de sociedad donde priman solidaridades orgánicas, se están generando disfuncionalidades, ¿sí? Y eso es lo que está intentando analizar el autor cuando hace su enfoque. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, muchísimo más claro. Gracias. Bien. José, tengo una pregunta. ¿Cuál sería entonces puntualmente la diferencia con el pensamiento de Marx? Y Marx, a diferencia de Durkheim, era revolucionario, digamos. Marx lo que quería era, digamos, la eliminación del sistema capitalista y su reemplazo por un sistema de organización comunista que aboliera las clases sociales, ¿sí? De forma tal que todos los individuos fueran iguales. Mientras que Durkheim, si bien no era un conservador, era un reformista. Él consideraba que las clases sociales eran necesarias para que la sociedad funcione, ¿sí? Por la lógica que planteaba anteriormente, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Digamos, Durkheim lo que proponía era generar instituciones sociales que de alguna forma contemplaran los intereses de la clase trabajadora, ¿sí? Y le dieran derechos, pero también planteaba sanciones, duras sanciones en caso que se interrumpiera el orden político, social o económico imperante. ¿Se entiende? Muy bien, perfecto. Digamos, podría profundizar toda esta cuestión, pero me implicaría mucho tiempo contextualizarlo, digamos. Teníamos que analizar todo el proceso histórico que se estaba viviendo en Europa en el siglo XIX. Pero lo importante es que entiendan que era una sociedad muy convulsionada, ¿sí? Por la revolución industrial, y que la revolución industrial estaba generando cambios sociales, ¿sí? Que tenían después también implicancias políticas, ¿no? Importantes, porque estaba surgiendo una nueva clase social, que era la clase proletaria, en el contexto de las ciudades, que reclamaba derechos y que exigía participación política, ¿sí? También se estaba fortaleciendo la burguesía. Con anterioridad, diríamos, a la revolución industrial, si bien existía una burguesía que jugaba un rol menor en el contexto de la sociedad de la época, ¿sí? Estaba subordinada a los reyes, ¿sí? A los dueños de la tierra. Pero a partir, digamos, de la revolución industrial, la burguesía empieza a cobrar un rol mucho más importante y protagónico, y tanto la burguesía como el proletariado buscan subvertir, si se quiere, el orden social imperante y el orden político. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para amalgamar los intereses de estos dos sectores que están creciendo en forma significativa? ¿Se entiende? Eso es lo que estaba pasando durante el siglo XIX. Vamos a dedicar igualmente un conversatorio a discutir más en profundidad estos temas. ¿Sí? Hay un conversatorio que es el conversatorio número 5, que se llama La ciudad como objeto de estudio complejo,
en el cual vamos a ver la evolución histórica de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad. Y en ese contexto vamos a ver específicamente qué pasaba en la ciudad en el siglo XIX, ¿sí? y con anterioridad, digamos. Cómo es que emerge la burguesía como un actor importante en la ciudad, ¿sí? Qué pasa en las ciudades cuando aparece el proletariado de la mano de la revolución industrial y demás. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Alguna reflexión que quieran hacer? Profe, yo tengo una duda sobre el rol del Estado, porque veníamos viendo como un Estado ausente en la clase anterior y ahora que como qué papel, como que hablaba como de un garante de la armonía social, pero no entendí muy bien qué rol estaba cumpliendo el Estado. Y el Estado básicamente para Durkheim va a tener que cumplir dos roles. Por un lado, en algún punto garantizar ciertos derechos fundamentales a los proletarios, pero también un rol represivo, en tanto y en cuanto la clase proletaria busque alterar significativamente el orden imperante, ¿sí? Esa es básicamente la idea. Bien. Digamos, durante Marx lo que decía es que en realidad el Estado estaba, digamos, lejos de ser un actor neutral, era un actor que operaba a favor de los intereses de la burguesía. Durkheim va a decir, no, digamos, nosotros lo que se necesita no es un Estado que esté a favor de la burguesía, pero tampoco un Estado que esté al servicio del proletariado para la revolución social, digamos. ¿Se entiende? Sino un Estado que busque la armonía entre las clases sociales. Claro, o sea, lo plantea más no como su visión, sino como el pensamiento de cómo debería ser el Estado. Sí, es más un deber ser, si se quiere. Es más un deber ser, digamos. La mirada de Marx está más anclada en, si se quiere, en lo concreto, lo real desde su perspectiva. Digamos, la perspectiva de Durkheim es más, si se quiere, un deber ser. Claro. Profe, perdón, entonces todas las reflexiones que lleva a cabo este autor no es que pasaba, sino que era más su idea. Era su idea, digamos, él lo que estaba viendo era una sociedad que estaba muy convulsionada y en ebullición a partir de todos esos fenómenos que estaban ocurriendo. Entonces él dice, bueno, él intenta analizar lo que estaba pasando en la sociedad de su época. Y él, de alguna forma, plantea un curso de acción para superar la conflictividad social. Bueno, y ese curso de acción tiene que ver con determinado rol para el Estado. Digamos, y él percibe que el Estado lo que tiene que hacer es arbitrar los conflictos y no ponerse digamos, a favor de ninguno de los dos actores en pugna, si se quiere, ¿sí? El Estado como una suerte de árbitro entre los intereses del capital y los intereses del trabajo. Y a ustedes, digamos, en función de lo que ven hoy en la actualidad, ¿qué idea les parece que predomina? Digamos, ¿las ideas de Marx o las ideas de Durkheim? Cuando analizan el orden social que existe hoy y el rol que juega el Estado. La de Marx. ¿El Estado está a favor de una clase dominante? ¿Sí? ¿O el Estado actúa como una suerte de garante de la equidad social y de garante de la armonía social y demás? No, está a favor de la clase social más pudiente, digamos, Bien. o que más ayuda en términos económicos a que se mueva todo. ¿Y por qué te parece que es así? ¿En qué lo es? Y una cuestión creo que lo hablábamos medio en la clase pasada también, por ahí, tipo, había sectores más marginales que son, digamos, entre comillas, los menos burgueses, y después tenés la burguesía que tiene como más facilidades y más llegada, y como que todo se acondiciona para ellos, digamos.
dentro de la sociedad. Bien, ¿y quién opina lo contrario? Yo. ¿Vos creés que en realidad el Estado es un garante de la, digamos, de la armonía? Yo lo que considero es que depende de quién esté, digamos, en el Estado, ¿no? No tiene nada que ver con lo político, sino yo considero que no es que solamente se favorece a la clase más pudiente. Yo considero que la gente menos pudiente también siempre tiene su ayuda del Estado, de alguna manera, para que pueda salir de sus problemas, básicamente. Por ejemplo, los planes sociales. Por ejemplo. En realidad, lo que sucede es que estas ideas están en tensión y están en pugna permanente, digamos. A veces uno observa que llega al gobierno digamos, un partido político que utiliza el Estado como un instrumento para favorecer determinados intereses. Para favorecer, por ejemplo, los intereses de los sectores económicos que les financiaron la campaña y que lo llevaron ahí. Sí, y hay momentos en la historia donde llega de repente un gobierno al poder, ¿sí? Y utiliza al Estado como un instrumento para controlar, digamos, los intereses de la burguesía y favorecer, si se quiere, a los sectores proletarios. Pero estas ideas están siempre en tensión, digamos. Tal cual. Digamos, yo no creo que el Estado sea necesariamente un aparato a favor de la burguesía, pero tampoco creo que necesariamente sea un ente neutral, digamos. El Estado está atravesado por intereses. El estar atravesado por intereses de repente responde a intereses generales o a intereses sectoriales. Yo creo que en parte como que las dos ideas, como decía, profe, aparecen. Como que la que más predomina en sí es la de Marx, pero a veces también aparece la de Durkheim. O sea, el Estado tiene su digamos, su lado preferido, entre comillas, no sé cómo explicarlo, que sería el de la burguesía, pero también tiene sus acciones hacia los, bueno, en este caso los obreros o la prole, entre comillas. Claro. Creo que las acciones hacia la burguesía son más y digamos, se intenta hacer un equilibrio con alguna que otra acción hacia los obreros. Pero es evidente que la acción con la burguesía es mucho mayor que con los obreros. Para mí es más interés propio que en sí la burguesía. Sí, tal cual, o sea, atravesados por intereses económicos que tanto le benefician al Estado como a la burguesía en general. Sí, bueno, ahí también, recién Ilén te llamas, ¿no? Sí. Ilén decía como que la propia corporación política, digamos, también tiene sus propios intereses, y es cierto, digamos. En algún punto la clase política tiene intereses vinculados al ejercicio del poder, digamos, y a la posibilidad de perpetuarse en el tiempo, y eso también lleva a que juegue también de repente a favor de unos intereses o de otros, circunstancialmente, ¿no? En función de sus necesidades también, de supervivencia y si se quiere, de reproducción, ¿no? Bueno, si no hay ninguna duda al respecto, vamos a seguir entonces con la figura de Max Weber. Bien, y luego de hablar de Emil Durkheim, ¿sí? En las líneas que les dejé para que lean, aparece la figura de Max Weber. ¿Sí? Max Weber fue también un intelectual muy prolífico, como Marx, ¿sí? Que ha tenido mucha influencia en distintos campos de las ciencias sociales. En el campo del derecho, en el campo de la ciencia política, en el campo de la administración pública, en el campo de la economía. Y a diferencia del resto de los autores clásicos que vimos hasta aquí, es un autor que dedicó específicamente un libro a hablar sobre la ciudad, ¿sí? Y plantea que la ciudad puede ser vista como una categoría sociológica, económica y política. Y intenta definir un poco esta cuestión, ¿no? Y dice que una ciudad puede ser entendida como una categoría sociológica si concebimos a la ciudad como una aglomeración de personas
donde existen vínculos de vecindad. Es decir, si concebimos a la ciudad como un conjunto de casas pegadas unas a otras, creo que dice el autor, en donde habitan personas, y estas personas tienen vínculos de vecindad, es decir, desarrollan lazos de confianza y de reciprocidad, e intercambios mutuamente ventajosos, ¿sí? Y se encarga de diferenciar la idea de vecindad de amistad, ¿sí? Esto implica que cuando un vecino le hace un favor a otro, espera algo a cambio, ¿sí? No lo hace en forma desinteresada como los vínculos que se desarrollan en el contexto de la amistad, ¿no? Y luego se refiere a la ciudad como una entidad económica. Dice que es una entidad económica en tanto y en cuanto se diferencia, diríamos, del campo, porque en el contexto de la ciudad se desarrollan tres actividades que no están presentes en las áreas rurales, que son la actividad comercial, ¿sí? La actividad industrial y el surgimiento del mercado, ¿sí? Como una institución que permite acercar, diríamos, a los productores y a los consumidores. Y finalmente dice que la ciudad es una entidad o categoría política, ¿sí? En tanto y en cuanto tiene una administración autónoma y es capaz de establecer normas y leyes propias, ¿sí? Que regulan el uso del suelo, que regulan el espacio público y el privado, que regulan el ejercicio de las actividades en el contexto de la ciudad, y que tiene, como decíamos anteriormente, una administración autónoma. Además, dice que las ciudades se pueden clasificar en tipos, ¿sí? De acuerdo a cuál sea su actividad principal, y plantea que pueden existir ciudades comerciales, que serían aquellas que tienen como actividad más importante y significativa el comercio, que serían fundamentalmente las ciudades costeras, ¿sí? Ciudades industriales que tienen como principal actividad el desarrollo de la actividad industrial, y ciudades administrativas cuya actividad más importante y significativa sería el gobierno, digamos, la actividad de gobierno, o ciudades del príncipe también denomina. Bien. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que plantea Weber, digamos, es bastante sencillo, no es difícil de interpretar. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario al respecto, algo que es interesante es que Weber sostiene que a la ciudad como el ámbito privilegiado de desarrollo de la burguesía, ¿no? Eso también le da una connotación importante a la cuestión, digamos. De hecho, menciona la importancia del ejercicio la importancia de la participación de la burguesía en el ejercicio de la administración pública, digamos, y en el ejercicio del poder en el contexto de la ciudad. ¿Alguien quiere hacer algún comentario a esto? ¿Hay alguien que no haya entendido de qué hablaba Max Weber? No hubo dificultades con esa parte de... Perdón, entonces, ¿cómo estás, José? Max Weber entiende que la burguesía es, sería el propio Estado, digamos, o que la burguesía, ese es el poder, digamos, que tiene, que pasa a ser Estado. Entiende que la burguesía juega un rol clave en el ejercicio del poder dentro de la ciudad, digamos. Porque él lo que hace es un análisis histórico, un análisis de la evolución histórica de las ciudades, ¿sí? Para poder llegar a esa clasificación que establece, ¿sí? Y cuando hace ese análisis histórico, observa, ¿sí? Que a lo largo del tiempo el poder de la burguesía en el contexto de la ciudad se fue dando, ¿sí? De forma tal que se terminó prácticamente apoderando, ¿sí? de la administración pública que regula el funcionamiento de la ciudad, si se quiere. Se apodera de hecho o de derecho. Digamos, en algunos casos la autoridad máxima del municipio termina siendo un burgués, digamos, un empresario, y en otros, digamos, termina influyendo, si se quiere, los partidos políticos que acceden al poder en ese ámbito concreto y particular. En realidad, bueno, en ese momento histórico donde escribía
Max Weber, creo que no existía la democracia tal cual la entendemos hoy. Creo que en ese momento en Europa debería estar la monarquía absolutista. Debería revisar un poco mis apuntes sobre historia, pero bueno, esa sería un poco la idea, que la burguesía, digamos, juega un rol cada vez más importante en el contexto de las ciudades, porque la burguesía era el actor principal en el contexto del capitalismo, que era el sistema crecientemente dominante en el contexto de la Europa de aquel entonces, ¿no? Se estaba abandonando el sistema feudal, si se quiere, y se estaba instalando, digamos, este capitalismo de naturaleza industrial, donde la burguesía jugaba cada vez un rol más importante y significativo. Y en ese marco, digamos, tenía injerencia en la política, en la administración de la cosa pública. Porque los nobles cada vez dependían más de los fondos que les prestaba la burguesía para poder hacer sus negocios, para poder financiar a los ejércitos y demás. ¿Se entiende? Sí, entiende. Empieza a ser la burguesía más como un aparato administrativo y político dentro del funcionamiento de la ciudad. No sé si va a ser un actor que va a tener cada vez más importancia, ¿sí? En la medida que tiene más importancia, con sus intereses va a penetrar la estructura del Estado. Porque va a hacer lobby para tener cada vez más peso, ¿sí? De la ciudad y obtener más beneficios del Estado, ¿sí? Perfecto. Esa es la idea. Bastante similar a lo que ocurre hoy en día, digamos. Claro, sí. Justamente estaba pensando. Los contratistas del Estado y demás, ¿no? Los contratistas que hacen obra pública, bueno, digamos, tienen cada vez más injerencia sobre el Estado. De hecho, ¿cuántos empresarios vemos que cotidianamente se lanzan a la política? Todo el tiempo, ¿no? Bueno, tuvimos un presidente que fue empresario, que era empresario, ¿no? Y era contratista del Estado. Esa sería un poco la idea, ¿no? ¿Alguna otra reflexión, alguna otra pregunta? Me parece que van a tener que mirar un poquito de historia para poder entender un poco mejor el contexto en el cual escriben estos autores. Igualmente, ya les dije en el conversatorio número 5, va a haber un análisis un poco más detallado de todos estos fenómenos. Bien. Si no hay ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, vamos a seguir avanzando entonces con la perspectiva de Ferdinand Tönnies, que era el tercero de los autores que teníamos que ver para el día de hoy. Bueno, Ferdinand Tönnies era un sociólogo de regambre socialista, ¿sí? Que tenía también militancia política, militó en el Partido Socialdemócrata alemán, y fue un académico también prestigioso que incluso desarrolló una biografía de Marx. Desarrolló instituciones en el marco del sistema capitalista para ir conteniendo, si se quiere, las aspiraciones sociales de la clase proletaria. Y en su militancia política va a promover legislación laboral que favoreciera los intereses de los trabajadores, va a incentivar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en detrimento de la gran empresa industrial, porque creía que en el contexto de la pequeña y mediana empresa se generaban relaciones mucho más humanas entre el capital y el trabajo. Va a promover las cooperativas como forma de organización del trabajo alternativo
en el marco del sistema capitalista, y al igual que la mayoría de los autores clásicos, con excepción de Max Weber, no va a dedicar ningún libro al estudio de la ciudad en particular. Sin embargo, su figura va a dejar una huella muy profunda en dos debates clásicos de los estudios urbanos, que son el debate en torno a la definición de las categorías de rural y urbano, y el debate ideológico respecto a los valores morales de ambas formas de vida, es decir, de la forma de vida rural respecto a la forma de vida urbana. Si se acuerdan, nosotros en la primera clase dijimos que habitualmente se asocia el estilo de vida urbano con el egoísmo, con el individualismo, con la falta de empatía, mientras que el estilo de vida rural se lo asocia a la solidaridad, diríamos, a el altruismo, a la empatía y demás. Bueno, Ferdinand Tönnies, al ser un militante del campo socialista, si se quiere, estaba muy influenciado por el socialismo utópico y por el socialismo científico, y tiene una visión favorable respecto a el desarrollo de las ciudades en el contexto de las ciudades, porque él creía que vertebrar la sociedad, es decir, ayudaban a evitar la anteriormente Emile Durkheim. Bien. En su libro Principios de Sociología del año 1887, los conceptos de comunidad de las etapas industriales, en las sociedades modernas o industriales. Presenta las categorías como tipos puros, manifiesta que ambas formas de vida pueden coexistir en un mismo lugar. De este modo, cada espacio o localidad puede presentar grados variables de preindustrialización, tradicionalidad o ruralidad, o de industrialización, modernización. Como bien decía una compañera, es probable que en las pequeñas localidades, ¿sí?, existan rasgos muy importantes de ruralidad. De modernización que de tradicionalidad. Tönnies entonces va a hacer estas dos categorías analíticas, ¿sí?, y va a describirlas a cada una de ellas, ¿sí? Y más del autoconsumo. En el contexto de la comunidad van a existir bajos niveles de división social del trabajo, ¿sí?, en tanto y en cuanto la economía, como dijimos anteriormente, no se desarrolla. Y la expresión espacial, ¿sí?, de la comunidad va a ser la aldea, ¿sí? Y en el contexto de estas comunidades van a desarrollarse relaciones sociales basadas en la vecindad, en los vínculos directos, relaciones calientes, llama Tönnies, donde prima la solidaridad entre los miembros, ¿sí? Y en el contexto de las comunidades se van a regir por instituciones afectivas, morales o de adhesión a grupo. Y por otro lado va a reconocer la idea o la figura de la sociedad, ¿sí? Y va a sostener que la sociedad va a ser una forma de vida eminentemente urbana, con una economía orientada al mercado, donde van a primar los altos niveles de división social del trabajo, es decir, los individuos van a desarrollar competencias o habilidades que son únicas,
y la expresión espacial propia de la sociedad va a ser la gran metrópoli. En la gran metrópoli, los vínculos sociales van a ser fundamentalmente de naturaleza instrumental, es decir, que van a apuntar a la satisfacción de determinados intereses, o la búsqueda de beneficios. Y va a primar el individualismo, ¿sí? Por sobre la cuestión colectiva. Es decir, va a encontrar localidades, ¿sí? Donde prima más la noción de comunidad por sobre la noción de sociedad, que podrían ser localidades de menor tamaño relativo, y también localidades más grandes en las cuales prime más la idea de sociedad por sobre la noción de comunidad. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda respecto a las ideas de Tonis. Están bastante en línea con las ideas de los autores anteriores, digamos, porque son todos contemporáneos y hacían lecturas cruzadas, si se quiere, unos de otros, de forma tal que muchas de las ideas que ven en Tonis están vinculadas a ideas de Max Weber o de Durkheim y viceversa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿En qué ámbito les parece a ustedes que pueden ver rasgos comunitarios en el contexto de una gran metrópoli, por ejemplo? Porque en teoría en una gran metrópoli deberían predominar los rasgos societales, ¿no? O societarios. Los vínculos entre los individuos deberían estar regidos por los contratos, las relaciones deberían ser más de naturaleza instrumental, ¿sí? En búsqueda de la satisfacción de el propio interés. Deberían profundizarse los intercambios mutuamente ventajosos. Por ejemplo, en un edificio. En un bueno, edificio. No sé, a mí me ha pasado, por ejemplo. En un edificio se supone que hay espacios comunes, ¿sí? Claro. Que son de interés para todos, y en un edificio se supone que todos se conocen entre sí, entonces surgen esos vínculos de vecindad, como decía Max Weber, en el que, bueno, un vecino va y le pide una tacita de azúcar al otro, le dice, cuidame la casa que me voy de viaje, y el otro dice, sí, te la cuido, no hay problema, y después hacemos a la inversa, cuando yo me voy de viaje vos me cuidás la casa a mí, ¿sí? ¿En qué otro ámbito, por ejemplo, se pueden dar relaciones de tipo comunitarias en el contexto de una gran ciudad? ¿Dónde les parece que pueden surgir esos rasgos de tipo comunitarios? En los barrios. En los barrios, muy bien, de hecho es algo que van a ver más adelante. En los barrios suele ocurrir eso, digamos. En los barrios se suele dar ese vínculo de vecindad donde todos se conocen entre sí, digamos. Los chicos juegan juntos en la puerta de las casas y hay una relación directa entre las madres de esos chicos. En los clubes de barrio, ¿sí? En los clubes también se generan ese tipo de vínculos, ¿sí? Y bueno, ese tipo de relaciones están regidas por instituciones afectivas, y de valoración personal y demás. ¿Y en dónde les parece en una pequeña localidad que pueden aparecer rasgos de tipo societales? En su momento decíamos que las pequeñas localidades también están muy penetradas hoy en día por las redes sociales, por
las tecnologías de la información y de la comunicación, que la cultura urbana entonces medio que penetra en ese contexto y cambia un poco la forma de vida, ¿no? ¡Qué silencio! ¿Y en qué otro contexto dentro de una pequeña ciudad pueden verse rasgos societales? ¿Esos profes que serían como más individuales, más de interés propio? Más de interés propio, sí, más de interés propio, claro, sí, más de interés propio. O regidos por instituciones legales, jurídicas. Pero ahí no sé si tiene mucho que ver, profe, a lo que lo estoy llevando, pero por ejemplo en los barrios como más, no sé si privados, pero por ejemplo, no sé, por decir el barrio Paligüe, como que cada casa es, digamos, tiene un sentido muy individualista al del otro. Desde ya alguna cosa que por ahí es insignificante, que ya directamente ni siquiera le cortan el pasto al vecino, o sea, llegan hasta, si vos te fijas en cómo cortan el pasto, llegan hasta la línea literalmente donde se separa un terreno y el otro. O sea, el individualismo es extremista. Sí, digamos, digamos, hay algunos espacios así de vida, si se quiere, donde ese tipo de comportamientos están muy presentes. Sí, podría ser. Y en el caso de un pueblo, por ejemplo, ¿dónde veríamos rasgos societales? Más allá de que decíamos que la cultura de la gran ciudad ha penetrado, si se quiere, en Puede estos ser en tipo en una franquicia que llega a un pueblo, por ejemplo, de una heladería que está en todas las ciudades más grandes, termina llegando a un pueblo o algo así. Sí, O franquicias. o por ejemplo, los contratos que tiene que firmar el municipio para desarrollar determinadas actividades en el contexto de esa localidad, digamos, están regidos por la norma, por la ley, digamos, son ejecutables en la justicia, se basan digamos, en una retribución. Y también las escuelas también como que llevan toda una norma que va más allá del pueblo, digamos, como, no sé si me puedo explicar. Sí, en algunos casos, digamos, están regidos por normativa provincial Eso decía. o nacional que excede lo meramente local. Bien. Profe, y ahí, perdón, también en el caso de los pueblos se incluiría el tema de lo que sería obras públicas, por ejemplo, no sé, desde el asfaltado hasta, no sé, cualquier otro tipo de cosas que va, eso también lleva a licitaciones y demás, que no lo hace gente, por ejemplo, del pueblo, sino que lo hacen por ahí empresas. Claro, por ahí lo hacen empresas y ahí el tipo de vínculo que se construye con el otro, si se quiere, con el empresario que viene, es un vínculo que no es afectivo y de cariño, sino que se construye un vínculo de naturaleza contractual, como decía yo recién, digamos. Donde hay un contrato, hay que cumplirlo en tiempo y forma, si no se cumple se ejecuta en la justicia, digamos, es una relación meramente instrumental. Sí, que incluso con la gente normalmente que vive en el pueblo, en ese tipo de situaciones cuando se llevan a cabo obras públicas, la mayoría normalmente está en desacuerdo de que vengan, por ejemplo, empresas externas al pueblo, ciudad o lo que fuere, que venga a construir, porque es como que llevan, digamos, lo personal hasta en las obras públicas. Por ejemplo, ¿por qué no puede una empresa del mismo pueblo hacer la calle? Que necesariamente tiene que venir una empresa de otro lado a hacerlo. Y sí, digamos, ese tipo de cosas ocurren porque, bueno, cada pueblo tiene su idiosincrasia, su conducta, sus formas de ser, digamos, sus particularidades específicas. Pasa que también los pueblos tampoco tienen la capacidad de desarrollar ciertas actividades porque no se dedican generalmente a eso. O sea, por ahí hay pueblos que no
pueden llevar a cabo obra pública porque ni siquiera está la maquinaria en esos lugares, que era una empresa especializada. Sí, también hay Entonces tienen que recorrer. una cuestión de escala, ¿no? Digamos, de escala de la actividad económica en cada sitio. Digamos, hay actividades que es cierto, como dice el compañero, no se pueden desarrollar porque no hay ni siquiera empresas de ese rubro, a veces radicadas ahí. Pero bueno, lo importante era que entendieran, digamos, la idea de comunidad y sociedad, y cómo se puede ver esos fenómenos en localidades de distinto tamaño relativo. Bueno, y ahora me interesaría compartir con ustedes, digamos, una serie de videos, ¿sí? Sobre estas temáticas, sobre estos autores, que creo que son ilustrativos porque profundizan algunas cuestiones que yo planteé oportunamente. Me parece que son didácticos. Así que voy a compartir con ustedes dos videitos de un docente que se llama Alejandro Néstor, que es docente en realidad del Departamento de Derecho de una universidad, con lo cual no todo necesariamente aplica a la museología urbana, pero muchas de las reflexiones que hace y las discusiones que plantea son interesantes. Así que bueno, vamos a compartir el videito para que lo vean. El primero es sobre Durkheim y la idea de división del trabajo y sobre los tipos de solidaridad social. ¿Qué mantiene unida a una sociedad? Es decir, ¿cuáles son los tipos generales, prototípicos, de solidaridad, va a usar este término Durkheim, ¿no?, de vinculación social, que mantiene unida a una sociedad en épocas pretéritas donde no había tanta especialización y en la época más contemporánea en la que él vive, en la que hay una creciente, intensa especialización y división del trabajo? Y así llegamos a los tipos de solidaridad que establece Durkheim para los distintos tipos de sociedad. Básicamente distingue de manera prototípica dos tipos de sociedad. Sociedades arcaicas, donde no hay casi especialización y división del trabajo, y sociedades pues, contemporáneas, donde se ha producido esa especialización y esa división del trabajo. Y lo que está diciendo Durkheim es que hay dos tipos distintos de modos de vinculación social, es decir, de solidaridad social. Uno es la solidaridad mecánica, propia de las sociedades arcaicas, y otro es la solidaridad orgánica, propia de las sociedades más contemporáneas y donde hay división del trabajo. Para realizar la caracterización de cada uno de estos tipos de sociedad y concluir el tipo de solidaridad que hay básico en cada una de ellas, lo que hace Durkheim es estudiar, de nuevo, recuerden el concepto de hecho social material. Quiere entender la cultura y los sistemas de vinculación social de una sociedad y de otra, pero necesita para ello acceder a través de algo que sea observable. Necesita, para entender la cultura, el hecho social inmaterial, acceder a través de hechos sociales materiales. En este caso, va a estudiar los códigos jurídicos de sociedades pretéritas en comparación con sociedades más contemporáneas. Y una de las diferencias fundamentales que ven esos hechos sociales materiales, que son los códigos jurídicos, es que en sociedades anteriores, donde había mucha menos división del trabajo, hay un tipo de derecho penal que podemos llamar derecho represivo. Si tú robas una manzana, te pueden llegar a cortar la mano. En cambio, en sociedades contemporáneas lo que predomina es el derecho que él llama restitutivo, donde basta con restituir, ahí viene el término, el daño causado, el bien hurtado, y no te van a condenar, no te van a quitar los ojos o las manos por haber mirado mal o por haber robado alguna cosa. Así, a través del hecho social material que constituyen los códigos jurídicos, Durkheim caracteriza los tipos de sociedad arcaicos. ¿Por qué en las sociedades arcaicas predomina el derecho represivo? ¿Qué está diciendo de la cultura, del modo de vinculación, de la solidaridad social de ese tipo de sociedades? Está diciendo Durkheim, hay un derecho represivo precisamente porque ahí en esas sociedades arcaicas todos los miembros de esas sociedades son muy parecidos entre sí. Comparten intensamente los valores culturales, la religión, son muy parecidos, son casi homogéneos entre sí. Dicho de otro modo, hay una gran ausencia de individualidad. Todos manejan responsabilidades semejantes, hacen tareas parecidas. Visto un miembro,
percibimos cómo serán la mayoría de ellos. No hay grandes diferencias entre ellos, no hay grandes estructuras de autoridad, apenas hay individualidad en este tipo de sociedades. De hecho, la ascripción entre individuo y función es muy manifiesta. En definitiva, este tipo de sociedad arcaica se caracteriza por un derecho represivo, ya que todos sus miembros son muy comunes entre sí, y cualquier afrenta, cualquier infracción a las normas sociales no es algo que se haya hecho individualmente, es casi una afrenta contra el conjunto social. Por eso hay tanta represión en contra de las conductas indebidas, porque no es que tú hayas hecho daño a otro, es que te estás oponiendo a las normas sociales tan intensamente compartidas por todos. Lo que está diciendo Durkheim es que en estas sociedades arcaicas sus miembros son tan semejantes, comparten tan intensamente la conciencia colectiva, el conjunto de valores, normas, ideas que manejan en su vida diaria, que cualquier afrenta es sancionada muy represivamente, muy severamente, porque es una afrenta contra su modo de vida, contra su ser, contra eso que todos comparten de manera tan intensa. Entonces, volviendo al tema de la solidaridad, de los vínculos sociales, ¿por qué permanecen unidas las personas que son pertenecientes a este tipo de sociedad? Precisamente por sus semejanzas. Precisamente porque son tan parecidos entre sí, se da el tipo de solidaridad que Durkheim denomina mecánica, es decir, en virtud de las semejanzas. Porque son tan parecidos, tan homogéneos, piensan igual en casi todos los asuntos, se mantienen unidos y es relativamente fácil que esa sociedad esté cohesionada. Por tanto, la solidaridad mecánica es un vínculo social que se da en virtud de la semejanza de sus miembros. Esto cambia. Hemos visto, hay problemas de densidad dinámica que generan tipos de cooperación distintos y se atraviesa un proceso de división del trabajo, especialización, diferenciación social. Y llegamos, de nuevo, en términos prototípicos, a una sociedad diferenciada. Frente a las sociedades no diferenciadas, aquí se ve, en el hecho social material, que es el código jurídico, una diferencia significativa. Donde antes había un derecho represivo, ahora hay un derecho restitutivo, donde las normas, las sanciones, aspiran no tanto a reprender severamente las conductas indebidas, sino simplemente a volver al estado de cosas anterior, a restituir el mal o compensar el mal realizado. Así, en estas sociedades diferenciadas, donde se ha generalizado la división del trabajo social, se advierte una gran especialización de las tareas. Los miembros ya no son tan semejantes y homogéneos como eran antes. Ahora cada uno puede creer en sus dioses distintos, puede conducirse la vida con un sistema moral distinto al del vecino, tenemos gustos, prácticas muy distintas entre sí, pero vivimos conjuntamente. El derecho asociado a este tipo de sociedad es el derecho restitutivo, donde la afrenta ya son afrentas particulares entre individuos o para casos concretos. La afrenta no se entiende como una infracción de unas normas universales intensamente compartidas. Ahora somos mucho más distintos. Por eso basta con restituir. Por eso el derecho o el código jurídico restitutivo propio de las sociedades diferenciadas da luz o arroja esa impresión de sociedades donde los individuos ya no son tan iguales, donde la conciencia colectiva ya no es tan compartida. Así, estas sociedades se caracterizan por tener una conciencia colectiva débil, donde ha habido una diferenciación claramente entre el individuo, la función social que está realizando, que puede elegir en muchas ocasiones, no viene dada por la estructura social comunitaria, donde el individuo puede elegir a qué se dedica, no tiene un lugar predefinido socialmente. Pues bien, esta sociedad donde se ha debilitado esa conciencia colectiva, donde somos mucho más distintos, creemos en cosas distintas, nos manejamos bajo sistemas normativos y morales diferentes y por eso el derecho basta con que sea restitutivo y no tiene por qué ser represivo. El vínculo social, dice Durkheim, ya no puede ser en virtud de la semejanza. Entonces, estamos abocados a la desestructuración, a la falta de cohesión social. Dice Durkheim, no. Aquí también es posible un tipo de solidaridad, simplemente es distinto. No es que sea preferible la solidaridad mecánica de las épocas pretéritas, de las sociedades no diferenciadas frente a las diferenciadas. Lo que ocurre es que el tipo de solidaridad, de vinculación social que se da en las sociedades diferenciadas todavía no se ha perfeccionado del todo. Pero existe. Habrá solidaridad, habrá vínculo social precisamente en virtud de las diferencias y de las interdependencias que se generan a partir de esa especialización. Un ejemplo muy claro que estamos viviendo estos días. Una crisis que se da en una parte del mundo nos está afectando
profundamente. Y cuando en sistemas altamente especializados falla un sector, el transporte o el tipo que sea, repercute en la globalidad de la de transportes, nos colapsa definitivamente la vida ordinaria tal y como la conocemos. El no poder ejercer o no poder salir de casa como habitualmente hacíamos hasta hace muy pocas semanas supone un colapso y una transformación muy importante de todo el sistema social. Dicho de otro modo, precisamente porque somos muy diferentes y estamos altamente especializados en las funciones sociales que desempeñamos, cualquier imperfección, cualquier dificultad en una de las partes interconectadas con las demás repercute en el todo social. Por eso la solidaridad orgánica representa esa imagen, ¿no?, del organismo multifuncional, conectados. Y esa conexión, esa interdependencia genera también vinculación social. Por tanto, la conclusión de Durkheim tras esta investigación mucho más prolija, mucho más extensa que la que hemos resumido aquí, de los tipos de sociedad y la solidaridad asociada a cada uno de esos tipos sociales, es clara. Hay dos modos de vinculación social. Históricamente ha sido muy habitual en las sociedades no diferenciadas la solidaridad mecánica, es decir, aquella en la que sus miembros se mantienen unidos precisamente por las semejanzas y por compartir intensamente eso que era llamado conciencia colectiva. En cambio, conforme avanzamos en el periodo de división del trabajo, especialización funcional dentro de una comunidad, pero en esa debilitación de la conciencia colectiva hemos ganado o hemos generado unas profundas interdependencias. Precisamente porque estamos especializados y somos diferentes unos de otros en las tareas y funciones que desempeñamos, estamos en dependencia unos de otros. Generamos vínculos sociales en una estructura orgánica. Bien, por tanto hemos visto que está manejando Durkheim varios de los conceptos que veíamos en sus reglas del método sociológico: conciencia colectiva, ideas culturales, tipos de sociedad que va viendo de una época a otra, para intentar responder a la pregunta ¿qué pasa en la sociedad francesa? Lo que ha visto Durkheim es que los tipos de solidaridad han generado, sobre todo el tipo de solidaridad orgánica, una cierta confusión en la sociedad contemporánea francesa de su época, porque todavía no ha desplegado, este es el diagnóstico final que hace Durkheim, todos sus beneficios. Esas interdependencias funcionales todavía no están perfectamente consolidadas. La esperanza de Durkheim es que conforme se abunde en esa especialización y en esas interconexiones y en estas vinculaciones de interdependencia, la sociedad, también la francesa, irá mejorando en cohesión social. Antes de pasar a la cuestión del suicidio, una última idea que quiero reforzar. El estudio de los hechos sociales inmateriales, como puede ser la conciencia colectiva, estamos viendo que Durkheim lo hace a través de la observación de ciertas cosas que podamos realmente observar. Recuerde esta orientación empírica que diferencia la sociología de otras ciencias. Tenemos que poder observar la realidad de la que estamos hablando. Y hemos visto en la división de trabajo social que la metodología que usa para acceder a hablar de la cultura en general, de los tipos sociales en particular, de cada una de las sociedades diferenciadas o no diferenciadas, es a través del derecho, es decir, de un hecho social material, de algo que ha materializado todas esas ideas culturales, formas de vida, visión de la realidad. No habla directamente desde el vacío. Está trabajando materiales, y hay un estudio exhaustivo en estos documentos de Durkheim, en la división del trabajo social, de los códigos jurídicos de la época. Entonces, hay una plasmación, hay una solidificación de esa cultura a través de unos hechos sociales materiales que podemos investigar. Por lo tanto, metodológicamente esto es importante. La investigación sociológica parte de hechos, de realidades observables. Para su estudio de la división del trabajo social ha empleado los códigos jurídicos. Veremos que para el estudio del suicidio usa otras estrategias metodológicas, pero en la misma dirección. Buscar hechos observables a partir de los cuales yo pueda elaborar teorías y sacar conclusiones. Bueno, se entendió un poco lo que plantea el profesor, digamos, es una suerte de refuerzo a las ideas y los conceptos que yo les pasé oportunamente en
en las filminas. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar respecto al video. Por ahí menciona el tema del suicidio, porque más allá de hacer un trabajo muy exhaustivo sobre la división del trabajo social, Durkheim también fue el primero en dar una explicación sociológica del suicidio, ¿sí? Siempre el suicidio se ve como un fenómeno personal, digamos, que tiene que ver con rasgos psicológicos de los individuos. Y Durkheim explica que hay individuos que pertenecen a una determinada religión, ¿sí? En el contexto de la Europa del siglo XIX, que tienen más propensión a suicidarse, ¿sí? Él hace un estudio muy exhaustivo de los registros de fallecimientos por suicidio en Francia, y llega a la conclusión que la mayor parte de los suicidas eran protestantes, ¿sí? Eran de la ideología protestante. Y llega a la conclusión que estas personas se suicidaban porque los protestantes consideran que el éxito en la tierra tiene que ver con haber sido elegido por la divinidad, ¿sí? Como un ejemplo de éxito, ¿sí? O sea, el éxito social está íntimamente vinculado a la elección divina. De forma tal que si una persona no logra desarrollarse económicamente en su vida terrenal, ¿sí? Está condenado también al fracaso en su vida divina, si se quiere, digamos. O no va a ser elegido por Dios como una persona de valía. Entonces, en su estudio, llega a la conclusión de que hay que tener fundamentalmente, hay que hacer fundamentalmente hincapié en analizar los casos de depresión, ¿sí? En las personas jóvenes protestantes, de religión protestante. Y bueno, como decía ahí el profesor, digamos, Durkheim lo que va a intentar hacer es analizar los hechos sociales a partir de variables identificables, ¿sí? Y ver la correlación de ese hecho social que quiere analizar con determinadas variables. Por eso hace ese relevamiento tan importante sobre los muertos por suicidio, y lo correlaciona con distintas variables: edad, religión, estado civil y demás, y llega a la conclusión de que los que más se suicidaban eran las personas jóvenes entre una determinada edad y una determinada edad, de religión protestante, y sin mujer y sin hijos, digamos, como que esos individuos protestantes que no llegaban a conformar una familia, no tenían y no triunfaban en la vida, digamos, no conseguían un buen empleo, no lograban desarrollarse, no tenían la contención requerida como para poder desarrollar su vida, y terminaban suicidándose. Así que eso para que entiendan un poco cuál era la lógica de los estudios de Durkheim, digamos. Eran estudios que, si bien tenían una impronta teórica muy fuerte, también tenían una fundamentación empírica importante. Bien, ¿alguna reflexión respecto a lo que decía el profesor, a las filminas que vimos anteriormente, respecto a Durkheim, no? ¿Se entendió lo que vimos? ¿Le sirvió? Sí, bastante. Así como al repetirlo de refuerzo sirve. Sirve. Sí, aparte él hace hincapié en algunas cuestiones vinculadas al derecho por su propia formación, porque es abogado, que de repente sirven para mejorar la explicación que oportunamente di yo, ¿no? Así que bueno, vamos a proyectar otro video también de este profesor. Profe, vos después nos podés dejar. Se los dejo. Vamos a ver uno hizo el mismo profesor sobre Ferdinand Tönnies, que también está bueno.
De hecho, trabaja algunas categorías analíticas que yo no les di, pero que es interesante lo que menciona y yo después lo voy a trabajar un poquito. Bien, el tercer autor que trabajamos para la prueba de autores es Ferdinand Tönnies. Las ideas interesantes de Tönnies, o que me gustaría que centraran sobre todo el estudio en ellas, son las siguientes. En primer lugar, la comprensión de los dos tipos de voluntad, es decir, los fundamentos psíquicos de la acción humana y de la relación con los demás que establece Tönnies. Y en segundo lugar, los distintos tipos de sociedad que se corresponden justamente con esos dos tipos de voluntad que señala este autor. En relación con los tipos de voluntad, me parece que el texto es bastante claro. Establece Tönnies dos tipos de sistemas de motivación o de razones por las cuales actuamos en la realidad. En este sentido, la voluntad es ese conjunto de mecanismos que comportan en el mundo. Motivación puede ser de dos tipos, o voluntad que él llama orgánica o voluntad reflexiva. La voluntad orgánica es aquella directamente vinculada con nuestra propia condición psicosomática, nuestro organismo biológico. Son los impulsos, las pasiones, las motivaciones para nuestra acción que tienen más que ver con nuestra condición biológica. Estos impulsos o principios para la acción, aunque tienen una base básicamente natural, biológica, no excluyen las cualidades más mentales o el pensamiento humano. Pero en cualquier caso, dice Tönnies también, que aunque hagamos esta distinción analítica entre un sistema de motivación más asociado al pensamiento, la reflexiva, la voluntad reflexiva, o un sistema de motivación más asociado a nuestras condiciones biológicas, la voluntad orgánica, ninguna de ellas está exenta de parte de lo que significa la otra. Es decir, la voluntad orgánica no excluye el pensamiento y la voluntad reflexiva también es un motivo para la acción biológica. O dicho de otra manera, la voluntad orgánica es aquella que incluye el pensamiento y la voluntad reflexiva es un pensamiento que incluye o abarca la propia voluntad. En relación con estos tipos de voluntad, tenéis estas distinciones internas dentro de cada una de ellas. En concreto, la voluntad orgánica puede adquirir la forma de hábito cuando hablamos de la relación que mantenemos con el mundo, o finalmente en el subtipo un poquito más memoria. Todas estas distinciones internas conforman una unidad, aunque en términos analíticos nos puede interesar manejar los conceptos para ver a qué nos referimos. Cuando tiene esta voluntad orgánica adopta una forma más puramente biológica, de impulso, de tendencia puramente biológica, es cuando hablamos en sentido más técnico de deseo, y cuando se satisface el deseo del placer que provoca. Cuando hablamos de las formas de voluntad orgánica que están guiando el modo en que nos relacionamos con el mundo externo, y esto lo hemos hablado también en clase con este concepto, hablamos de hábitos. Finalmente, la memoria es lo que nos permite esa relación más estable con la realidad a lo largo del tiempo y que ya tiene una vinculación más estrecha con ese ámbito del pensamiento. También la voluntad reflexiva tiene distintas formas en las que se manifiesta, ya sea como reflexión, como conveniencia o como concepto. Cita el texto que tiene a su disposición las palabras del autor que distinguen estos conceptos. Dice que la reflexión es la consideración, conveniencia es la búsqueda de las razones, y una vez elegido ese objetivo, el concepto es lo que significa. Por entender rápidamente esto con un ejemplo. Yo puedo reflexionar sobre si, aquí incluye el pensamiento, que también impulsa la acción. Recuerden que la voluntad reflexiva no es solo pensamiento, también es pensamiento que motiva la acción. Yo puedo pensar, decía en el ejemplo, reflexionar sobre si la manzana que veo allí en el árbol, en la copa alta del árbol, satisface el deseo que tengo orgánico de alimentarme. Y veo la conveniencia o no de subirme al árbol, la dificultad que tiene para alcanzar ese objeto que he reflexionado como valioso entre el hambre que tengo y la satisfacción de esa hambre. Por tanto,
reflexión sobre si un objeto sirve o no para satisfacer ciertas necesidades, conveniencia de distintos cursos de acción para satisfacer y alcanzar ese objetivo, y tengo hambre, no tengo hambre, es importante satisfacer ahora el hambre o no. Supongo que con este ejemplo pueden un poquito orientar mejor. En relación con estas formas de la voluntad, Tenis establece también una distinción o tipos humanos. Dice que hay personas que son más proclives a actuar en función de la voluntad orgánica y otros que son más reflexivos. Así, por ejemplo, probablemente hoy lo consideramos políticamente incorrecto, pero en su época Tenis hablaba de que las mujeres eran más propias o tenían más prevalencia en ellas la voluntad orgánica, igual que los poetas y ciertos gremios. En cambio, los hombres de negocios, las personas con mayor liderazgo, eran aquellas que ejercían o donde prevalecía en ellos la voluntad reflexiva. Finalmente, la segunda idea relevante de Tenis en relación con estas distinciones que está realizando es la correspondencia que hay entre los tipos de voluntad con los tipos de sociedad. Y él dice que básicamente hay dos tipos de sociedad. La sociedad entendida como comunidad, comunitaria, la Gemeinschaft, y la sociedad, en sentido estricto, la Gesellschaft. Las relaciones sociales que obedecen a la voluntad orgánica son las que Tenis llama comunitarias. Y las relaciones sociales inspiradas por la voluntad reflexiva son las relaciones o las sociedades propiamente societarias. Ojo, en la historia de la humanidad no hay sociedades puramente entendidas como comunidad o puramente sociedad. Las distintas estructuras sociales en las que estamos insertos, probablemente pues hay rasgos comunitarios y rasgos más societarios o sociales en el sentido de los términos que está utilizando Tenis. No existe ningún grupo, comunidad, la historia, sistema social en el que se descanse únicamente en unas relaciones comunitarias, en unas relaciones societarias. Por tanto, para Tenis la comunidad es esa estructura en la que los lazos entre las personas son espontáneos, son cercanos, les llama calientes. La comunidad está integrada por personas con objetivos comunes, con un alto sentimiento de pertenencia, que les vincula unos a otros y donde el interés propio se identifica muchas veces con interés colectivo. Distingue además Tenis dentro de la comunidad, la Gemeinschaft, tres tipos de formas, igual que hacía con la voluntad orgánica. En este caso las tres formas son la comunidad de sangre, la comunidad de lugar y la comunidad de espíritu. La comunidad de sangre sería la familia, los lazos más cercanos, la comunidad más natural, donde hay incluso vinculaciones biológicas. La comunidad de lugar es la vecindad, las personas que conviven en un entorno cercano entre ellos. Y finalmente está la comunidad de espíritu, que se establece a través de la amistad, la concordia entre las personas. Si se fijan, también hay una correspondencia entre estos subtipos de comunidad y los subtipos de la voluntad orgánica que definía Tenis, de tal manera que ese placer o deseo como primer subtipo de la voluntad orgánica se corresponde con esas comunidades de sangre de las que habla, o el hábito está correspondiéndose con esa proximidad física, con esa comunidad de vecindad o de lugar del que habla como subtipo 2 del tipo de organización social que constituye la comunidad. Y finalmente la memoria es esencial efectivamente para toda comunicación mental y espiritual, es decir, la amistad, la comunidad de espíritu a lo largo del tiempo. Por su parte, la otra estructura social, propiamente llamada sociedad, la Gesellschaft, se diferencia de la comunidad en que ahí las relaciones son mucho más externas, son más frías. Prima frente al corazón o la cercanía propia de la voluntad orgánica en las sociedades comunitarias, en las sociedades, las estructuras societarias, en la Gesellschaft, prima la voluntad reflexiva. Así, mientras la comunidad está hecha de relaciones cálidas, muy integradas entre sí, con una fuerte carga de afectividad, las estructuras societarias, en cambio, son aquellas en que las relaciones son más frías, donde prima el contrato, las cuestiones de derecho, etc. Bien, tienen esto desarrollado en el texto que tienen que trabajar, y me parece que la última idea relevante,
al final del texto hablan también de ciertas aproximaciones dicotómicas o bipolares por las que es interesante el pensamiento de Tenis. Bueno, lo leen, lo estudian, me parece menos relevante, pero sí hay una última idea interesante en este texto, que es la evolución histórica que propone también de nuevo Tenis, y que le vincula con lo que hemos visto de Comte y de Spencer, de nuevo una cierta perspectiva a lo largo del tiempo de cómo hay un tránsito de sociedades comunitarias o de estructuras comunitarias a estructuras más propiamente societarias. Así, para Tenis hay una evolución histórica en Occidente que pasa de sociedades genuinamente entendidas como comunidad, cercanía, cálidas, lazos estrechos y de afectividad entre sus miembros, a sociedades crecientemente individualizadas, sociedades entendidas como Gesellschaft, propiamente estructuras societarias, donde los hombres se han distanciado de sí mismos, crece el individualismo, el acuerdo contractual sustituye ese acuerdo de pertenencia, afectivo o de sentimiento que caracterizaba a épocas anteriores. Bien, este es en definitiva el resumen de las aportaciones de Tenis. Como ven, dos tipos de voluntad, dos tipos de sistemas o impulsos para la acción que tiene el ser humano, son los fundamentos psíquicos de la acción humana en relación con los demás, que se traduce también, o se corresponde, con dos tipos de sociedad en la que históricamente se ve también una tendencia del paso de la Gemeinschaft, de la comunidad, a la propiamente sociedad, a la Gesellschaft. Bueno, les compartí este video porque hace hincapié en una, digamos, en una cuestión que yo no detallé en las filminas que les pasé, que es en los fundamentos psíquicos de las relaciones sociales. O sea, para Tenis, digamos, la forma de organización social está íntimamente vinculada a los fundamentos psíquicos de las relaciones sociales, o las formas de voluntad que planteaba muy bien el profesor, de forma tal que la voluntad orgánica sí está más vinculada a la noción de comunidad, mientras que la voluntad reflexiva está más vinculada a la noción de sociedad. Es decir, que en la conformación de una comunidad, si se quiere, una predominancia de lo animal, del vínculo más afectivo, ¿sí? De esas relaciones calientes, por sobre lo reflexivo, mientras que en el ámbito de la sociedad prima la voluntad reflexiva, o prima lo racional como elemento, si se quiere, aglutinador, digamos, de los individuos. Esto es importante porque en realidad, como dijimos oportunamente, para Tenis era un socialista, ¿sí? De forma tal que para él eran muy importantes los lazos que se construían en la comunidad. Digamos, la idea de pertenencia a un grupo, la idea del vínculo afectivo, de reconocerse en el otro, era fundamental para evitar la disgregación social, ¿sí? Que generaba el individualismo extremo que se producía a partir de estos importantes procesos de división social del trabajo, ¿sí? En la medida que los individuos se especializan y comienzan a desarrollar una única actividad, pierden su vínculo con los otros. Dejan de reconocerse en el otro, o de reconocer al otro como un semejante, ¿sí? Y eso necesariamente lleva a la existencia de conflictos. Entonces, Tenis dice, bueno, para evitar este tipo de conflictos, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es intentar vertebrar a la sociedad, ¿sí? Introducir dentro de la sociedad rasgos comunitarios, ¿sí? Instituciones sociales, o normas, o instrumentos que de alguna forma acerquen a los individuos, ¿sí? y reproduzcan los tipos de vínculos que se gestaban en las comunidades originarias, de forma tal de evitar la conflictividad, ¿sí? Evitar los enfrentamientos propios de esa sociedad moderna del siglo XIX. Algo que es importante es que esta idea de que existen fundamentos psíquicos en las relaciones sociales, fundamentos psíquicos que dan curso a la acción individual y que terminan repercutiendo en un modelo, en una forma de organización social,
también va a estar presente en un autor que vamos a ver después, que se llama Georg Simmel, ¿sí? En Georg Simmel también va a estar la idea de que existen fundamentos psíquicos de la acción, y existen fundamentos psíquicos de las relaciones sociales que van a determinar formas de organización social. Así que bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta para hacer respecto a los textos que les repartí también. Si no tienen ninguna duda, cortamos aquí y nosotros nos volveríamos a ver el día 31 de agosto con el conversatorio número 3, que sería los padres fundadores de la sociología urbana y la Escuela de Chicago. La próxima clase, que es el viernes 27 de agosto, tendrán el práctico 1, sobre los sociólogos clásicos y la ciudad. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿El práctico habría que hacerlo para el viernes o el viernes se presenta y se hace? Se supone que, digamos, sería importante que ustedes hayan leído los textos, ¿sí? Que forman parte del práctico y ya hayan hecho algún boceto respecto a las preguntas que van a tratar en el práctico, ¿sí? No es necesario que lo tengan resuelto, pero sí que medianamente estén rumbeados respecto a cómo responder las preguntas que se les plantean, ¿sí? Porque, bueno, tiene una cierta cantidad de tiempo y la idea es que surja también un debate entre ustedes para ir definiendo determinadas cuestiones de forma conjunta. Así que es importante que lean el material. ¿Sí? Bueno, si no hay ningún tipo de duda, entonces vamos a cortar acá. Yo después les voy a mandar por mail los videos de este profesor, como para que les sirva también para complementar un poco la información que tienen de estos autores. ¿Sí? Así que bueno, nos estamos viendo entonces el 31 de agosto. Hasta luego.